Obviamente si la toman recién apenas mordieron al animal, no van a tener cambio en la radiografía, ¿ya? Pero sí desde los 10 a los 14 días van a empezar a tener reacción en el periósteo. Va a ser más característica de tipo sólida el periósteo, muy largo alrededor de la diáfisis, y luego van a tener un foco necrótico que va a estar aislado del resto del hueso. ¿Ya? No van a hacer estas reacciones tan horribles que habíamos visto en el osteosarcoma. Obviamente si vamos a tener una zona de necrosis, acuérdense que la necrosis es destrucción del tejido, entonces si el hueso se me destruye, en la radiografía se va a ver radiolúcido. ¿Sí? Y pueden tener formación de fístulas. ¿Ya? Tiende a pasar que los huesos que se infectan se abren camino a la infección y terminan fistulando. Entonces ustedes van a ver en heridas en piel que está saliendo pus. ¿Ya? Tienen que tener el diagnóstico diferencial, una fractura que esté reparando, pero obviamente si el perro está mordido y no tiene una fractura y tiene signos de infección, ¿cómo va a ser una fractura que está reparando? ¿Ya? Hay que tener harto cuidado sí cuando uno evalúa la reparación de las cirugías óseas, porque te mandan las radiografías para que tú les digáis, ¿está reparando el hueso o no? Si ustedes ven zonas radiolúcidas distintas al sitio del implante, obviamente el hueso se nos infectó. ¿Ya? Y, lógicamente, nuestro otro diferencial ya va a ser el osteosarcoma. ¿Ya? Miren esta radiografía que está acá. Esa es una rodilla, ¿cierto? ¿Por posición pudiera ser osteosarcoma? Sí, podría ser osteosarcoma. Pero miren, tengo zonas de lisis que están bastante bien diferenciadas. ¿Me está afectando la corteza? Sí, es una lesión agresiva. Pero mira, me está afectando la tibia también. Y la reacción del periósteo no ha crecido tanto como crece en el osteosarcoma. Entonces lo más probable es que esta, por las características radiográficas que tiene, es que sea una infección. ¿Ya? Miren esa, lejos del codo, chuta también, podría ser neoplasia. Pero si ustedes se fijan, no tiene como zonas de lisis evidentes. Un poco ahí. El periósteo sí creció. Pero pucha, me está afectando todos los huesos que están aquí, po. ¿Qué será más probable? ¿Una neoplasia o una infección? Infección todo el rato. ¿Ya? Obviamente si les queda duda pueden tomar muestras del líquido. Si se fijan aquí esta articulación está aumentada de tamaño. Entonces ecoguiado se puede tomar una muestra del líquido sinovial y lo mandamos a cultivo. Nos dicen al tiro si hay infección o no. ¿Ya? Ya, ¿estamos claros con las lesiones agresivas o no agresivas? Se los voy a preguntar en la prueba. Se les estoy avisando. Ya, vamos a hablar entonces de las panosteitis. Panosteitis creo que se los nombré, no me acuerdo si la primera o la segunda clase. Es un tipo de enfermedad que se presenta en caninos, más o menos entre los 5 y los 18 meses. Se ha descrito en otras edades, pero es muy poco frecuente. ¿Ya? Lo más normal es que se presente en animales que están en crecimiento y sí o sí tiene predilección por los perros de razas grandes y gigantes, aunque eso no nos descarta que los condrodistróficos tengan tema también, ¿ya? Los condrodistróficos son un mundo aparte. Ya, entonces la panosteitis es una condición inflamatoria que la gracia que tiene es que es absolutamente autolimitante. ¿Qué significa esto? No tenemos que hacerle ningún tratamiento al paciente y se va a recuperar solo de esta condición. ¿Ya? Es mucho más frecuente en machos, ya tiene una relación de 4:1 con las hembras. Aunque hay un estudio publicado que dice que en las hembras se pudiera asociar a la presentación del primer celo. No se tiene idea por qué demonios ocurre. Ya hay varias hipótesis. Lo que sí se sabe es que las células de los adipocitos que están en el canal medular se degeneran. ¿Ya? Tienen una alteración
en el canal medular y eso les va a generar un cambio radiográfico, que es lo que nosotros vamos a ver en la radiografía. ¿Cuáles son los signos clínicos que tienen? Y afortunadamente estos son bien característicos, entonces cuando uno hace el examen físico ya puede al tiro inclinarse hasta esta patología como diagnóstico, ¿ya? Y es que tiene dolor a la palpación de los huesos largos, ¿ya? Son pacientes que ustedes le tocan el brazo y le aprietan los huesos y va a tratar de morderte porque les duele, ¿ya? Es una cojera que es de aparición bastante aguda. Puede tener historial de trauma o no, pero la gracia que tiene es que es alternante y recurrente. ¿Qué significa esto? Típico que te llega el dueño a consulta y te dice: doctora, mi perro está cojeando. Ah, ya, dígame, ¿de dónde cojea? No, está cojeando de la mano derecha. Ah, ok. Pero que ¿sabe qué? La semana pasada estaba cojeando de la pata izquierda. ¿Ya? Y tú lo sacas a caminar para ver de dónde está cojeando, y ahora que está cojeando de la pata derecha. Y tú quieres decir como: señora, me está cuenteando, está cojeando de la pata. ¿Ya? Son cojeras que van cambiando el miembro. ¿Ya? Entonces va a cojear una semana de una pata, la semana siguiente de otra, y así. Y es recurrente, puede tener periodos en que baja la signología y después vuelve a cojear de nuevo. ¿Ya? Otros signos, pero que estos ya no son específicos porque estos se pueden asociar a cualquier enfermedad, es que el paciente va a estar más letárgico, va a tener dolor, a lo mejor no va a querer comer, puede tener incluso un poquito de fiebre, ¿ya? Pero como les digo, el signo característico de este tema es que tiene dolor a la palpación de los huesos largos, ¿ya? Entonces miren, ese pastor alemán, ustedes le están tocando ahí el codo, ¡oh, le dolió! ¡Oh, le dolió! Pobrecito. ¿Se fijan? Entonces si ustedes le palpan los huesos largos a estos pacientes, le va a doler. ¿Ya? Típico de razas grandes y gigantes. No lo van a ver en perros toy. ¿Ya? Ya, entonces el diagnóstico es bastante sencillo de basar en el examen clínico. ¿Ya? Pero obviamente lo tenemos que complementar con los hallazgos radiográficos. Necesitan tener una buena calidad de la radiografía. Y esto sí me acuerdo que se los dije. Si ustedes toman una radiografía que les quedó con poca potencia, ya, que le pusieron poco KB, van a ver el hueso, pero no van a poder diferenciar la corteza de la médula. Si este es un cambio que ocurre en la médula y yo no puedo ver la médula, ¿cómo evalúo la médula? ¿Ya? Entonces necesitamos tener una buena calidad de radiografía y un buen contraste en la radiografía. ¿Ya? Y este es un tema importante. Si no ven cambios radiográficos y su paciente tiene la clínica de panosteitis, repitan la radiografía de 2 a 3 semanas. ¿Ya? Pero ¿qué cosa es mucho más importante que eso? Tomen la radiografía a más de un hueso largo. ¿A qué me refiero con esto? El paciente llegó cojeando del brazo derecho. Ya, tomemos la radiografía del brazo derecho, pues le tomé de radio de húmero. Chuta, sé que no me salió nada, capaz que no sea panosteitis. Tomemos la radiografía de una pata. Ahí sí tenía panosteitis. Los signos clínicos de cojera y de dolor no siempre se condicen con los hallazgos radiográficos. ¿Ya? Puede que en este momento le duela a la pata derecha, pero a lo mejor los signos radiográficos van a estar en la pata izquierda. ¿Ya? Entonces, para asegurarse, siempre tomen radiografía de más de un hueso largo. No necesariamente del mismo miembro. Pueden tomar de húmero, pueden tomar de tibia, pueden tomar del otro radio ulna. ¿Ya? Vayan alternando los huesos. Ahí se los puse bien grande para que no se les olvide cuando lo estudien. Ya que los signos no se relacionan siempre con los hallazgos radiográficos. Esto es lo mismo que la displasia. Pueden tener un perro que esté cojeando horrible y que la displasia sea chiquitita, o pueden tener un perro que esté corriendo, saltando y que no le duela nada y que tenga una displasia grado 3. ¿Ya? Entonces miren acá, en una radiografía con un buen contraste vamos a tener el trabeculado óseo. El trabeculado óseo es la visualización del hueso esponjoso y eso se ve así normal. ¿Ya? Obviamente arriba ustedes van a poder ver las corticales, ¿sí? Acuérdense que por fuera está el periósteo
dentro está el endostio y entre los dos la cortical. ¿Sí? Y obviamente entre las dos corticales está la cavidad medular. Entonces en una panosteitis vamos a tener algunos signos tempranos, o sea que los podemos ver cuando recién está comenzando la enfermedad, y es que pueden tener un aumento de la radiopacidad del canal medular. ¿Ya? Algunas veces pueden tener que el trabeculado, es decir, la parte del hueso esponjoso, va a tener menor nitidez, se va a ver como difuso. ¿Ya? Y en la región del endostio, es decir, la parte que está por dentro de la corteza, van a tener un aumento de la opacidad. ¿Ya? ¿Y cómo se ve eso en la radiografía? Miren este hueso que está aquí. Este es un fémur. Fíjense que las corticales incluso se ven un poquitito más delgadas, pero miren ese canal medular. El canal medular obviamente tiene que ser más radiolúcido que la corteza, pero debe ser homogéneo. Y si aquí lo miramos, tenemos imágenes como de motas de algodón. Esa visualización es característica de panosteitis. Ustedes ven eso y no tienen que hacer nada más. El paciente tiene panosteitis. No tiene ningún diferencial. Eso se ve y es panosteitis. ¿Ok? En esta otra imagen se ve lo mismo, miren ahí, motitas de algodón. ¿Sí? Ahí está para el que no lo vio. Miren ese hueso. ¿Podremos evaluar el canal medular? Yo les he dicho que pasa muchas veces que hay colegas que toman la radiografía y les salen malas y no las repiten. Y si las repiten, las cobran doble. ¿Cómo le digo al dueño que me lleve esa radiografía para hacer un informe? Sospecho panosteitis. Me la juego, 50 y 50, ¿tendrá o no tendrá? No puedo, po. Ya necesitamos repetir la placa. Miren la diferencia. ¿Ya? Miren cómo está ese radio. Esas zonas de aumento de opacidad en el canal medular al tiro, panosteitis. No tenemos otra alternativa. ¿Ya? En ese fémur lo mismo. ¿Sí? Ya, los signos más tardíos es cuando la región del endostio se vuelve más rugosa. ¿Ya? Se va a ver más irregular, se va a ver como difusa, se ve distinto. El trabeculado óseo se puede ver un poco más tosco, incluso pueden tener reacción del periósteo. ¿Ya? Así de severa puede ser la lesión, incluso les puede reaccionar el periósteo. En algunos casos se describe que puede generar como un panal de abejas, no me ha tocado verlo nunca, ¿ya? Pero sí está descrito en los libros de radiografía. Y más o menos pueden tener un periodo de remodelación que va entre 70 a 90 días. ¿Cuál es el tema con esto? Que por ejemplo ya le tomamos la radiografía al paciente, le diagnosticamos la panosteitis, le dijimos al dueño, tranquilo, se le va a pasar solo. Le podemos dejar analgésico, antiinflamatorio para que no le moleste tanto, va a andar súper bien, el dueño quedó feliz. Chuta, volvió a cojear de lo mismo. Le volvamos a tomar la radiografía y volvió a salir panosteitis. Pero ¿cómo si usted me dijo que se le iba a pasar solo y no sé qué? Hay que decirle que son cíclicos y le puede volver a pasar, ¿ok? Hasta que termine su crecimiento. Tienen que decírselo al dueño, si no se le va a enojar, ¿ok? Entonces miren aquí en la radiografía, obviamente todavía tenemos un canal medular que se ve un poco más heterogéneo, porque tenemos zonas que son más radiopacas, pero el endostio está mucho más irregular. Miren esas proyecciones que tiene el endostio, ¿ya? Eso no es normal, lo normal es que sea una cortical lisa, ¿ya? Entonces cuando vean esas zonas, eso más se corresponde a una panosteitis de curso un poco más crónico. ¿Ven cómo está el periósteo ahí arriba? ¿Y si ya tuvo su etapa de crecimiento, puede seguir o se acaba? Sí, es que se dice que puede ser hasta los 18 meses, entonces igual tienen que darle un periodo más o menos hasta los 2 años y medio que le pudiera volver a ocurrir. ¿Ya? Periósteo rugoso, típico panosteitis también. Ya.
¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la necrosis avascular de la cabeza femoral? Sí. También se la conoce como la enfermedad de Legg-Calvert-Lewin. Por favor, apréndanselo con el nombre correcto, los nombres propios ya no se usan. Hay muchos médicos antiguos que le siguen diciendo Legg-Perthes, pero si lo piensan de manera más sencilla, si yo hablo de la necrosis avascular de la cabeza femoral, necrosis, se me está muriendo el tejido, se ve más radiolúcido. Avascular, no es infeccioso, de la cabeza femoral. Oh, lo tengo que ir a buscar al fémur. ¿Cacha el tiro dónde está y cómo se ve? ¿Ya? Entonces, si se lo aprenden así es mucho más fácil. Este tipo de idiopática no se conoce el origen. Hay algunas postulaciones, como esto afecta a perros de razas muy pequeñas. Estos son en perros toy y microtoys. Una de las teorías indica que quizás la vasculatura que llega a la cabeza femoral es insuficiente y eso hace que la física se cierre antes de tiempo y que el tejido de la cabeza femoral se muera. ¿Ya? Es una de las postulaciones, pero todavía no se sabe bien por qué ocurre. Muy característico que sea en pacientes cercanos al año, ¿ya? Y por favor, siempre en razas pequeñas. Esto no le pasa a perros de razas medianas ni de razas grandes. Porque se lo recalco, una vez me llegó una radiografía de un mestizo de pastor alemán de 11 meses, solicito radiografía de cadera por sospechas de necrosis avascular de la cabeza femoral. Idiota, es un pastor alemán, tiene 11 meses, ¿cómo? ¿No pensaste en displasia cadera? No, necrosis avascular de la cabeza femoral. No, eso no pasa. O cuando les mandan poodle para evaluar displasia cadera. Eso no pasa. Y si les pasa, publíquenlo, porque no eres común, ¿ya? Los que me ha tocado ver a mí, siempre se dice que no hay predilección por sexo, pero los que me ha tocado ver a mí han sido la mayoría machos. Y la verdad es que tienen signos clínicos que son bastante característicos en el sentido de que el dueño te dice, ¿sabes qué? Empezó a cojear. Y no recuerdo que se haya pegado, no creo que se haya pegado, empezó a cojear un poquitito, pero ya no usa la pata. Y si ustedes le hacen el examen físico y lo palpan, toda la musculatura del miembro afectado va a estar atrofiada. ¿Ya? De hecho, van a poder sentirle súper bien los huesos y todo, y los músculos muy atrofiados, versus el otro miembro que probablemente esté en los músculos normales. ¿Ya? Entonces, en la necrosis vascular se sabe sí que se pierde el aporte sanguíneo, no se sabe muy bien la causa, pero eso hace que se produzca una isquemia y una posterior necrosis de todo el tejido de la zona. Ya puede ser una necrosis que sea muy focalizada en la cabeza o que incluso afecte parte de la región proximal del fémur y le puede generar colapso del cartílago y subcondral, del hueso subcondral y de los cartílagos que están adyacentes, ¿ya? ¿Qué significa esto? Si la cabeza se me está muriendo me genera zona de lisis, ya sabemos cómo se ve eso en la radiografía, pero por el peso que tolera esa articulación muchas veces pasa que la cabeza se colapsa, como que se aplasta, ¿ya? Entonces, a la larga vamos a tener una pérdida del contorno de la cabeza y indudablemente nos va a derivar en una enfermedad degenerativa articular. Los signos clínicos, cojera de tipo agudo sin apoyo, pueden tener cuando están en etapas iniciales que sea una cojera pequeña, intermitente, sí o sí va a tener dolor a la palpación de la articulación y lo que a mí me carga hacer exámenes ortopédicos, pero cuando levantan el miembro, cuando hacen aducción del miembro, les va a generar crepitación de la zona. Es horrible. Y obviamente les va a generar atrofia de los músculos de ese miembro, como no lo utilizan, van a estar atrofiados, ¿ya? En general no hay antecedentes de trauma, ¿ok? Entonces, en algunos signos tempranos lo que van a tener es aumento del espacio articular, ¿ya? De hecho, si ustedes lo piensan, es muy similar al tema de la displasia, pero son muy distintos en cuanto a la presentación clínica, pacientes grandes, pacientes pequeños, ¿sí? Entonces, aumento del espacio articular en etapas tempranas. Al principio puede tener un aumento en la radiopacidad de la cabeza, pero como finalmente se termina necrosando, va a derivar en una radiolucencia de la cabeza femoral, ¿ya?
les va a generar lisis de la cabeza femoral. Como eso se muere, les va a cerrar las fisis de crecimiento antes de tiempo y la cabeza va a terminar deformándose, ¿ya? Entonces en esta radiografía de un mismo paciente está su coxo femoral derecha y su coxo femoral izquierda. Fíjense las diferencias, que es muy similar al tema de la displasia. En la que está normal, la cabeza está redondita, el cuello más pequeño que la cabeza, acuérdense del ejemplo que les di, cuello más pequeño que la cabeza, el espacio articular muy homogéneo y la radiopacidad de la cabeza también sigue siendo homogénea, ¿sí? En cambio, en la que está alterada, la cabeza empieza a aplanarse, tenemos mayor espacio articular, zonas de lisis, ¿se fijan que tenemos zonas que están más radiolúcidas? Y esa cabeza ya se está muriendo, ¿sí? En los signos que ya son más tardíos, vamos a tener las zonas de lisis que son evidentes en la cabeza femoral, se va a deformar, se va a aplastar la cabeza femoral y puede también terminar engrosándose y aplastándose el cuello. Incluso pueden generar algunas fracturas de cuello femoral. Como se debilita tanto la zona, les puede generar algunas fracturas del cuello. De manera más tardía se puede remodelar el acetábulo, pero a diferencia de la displasia, aquí el acetábulo jamás se aplana. Acuérdense que en la displasia el acetábulo se aplana porque la cabeza, como lo está rozando todo el tiempo en un movimiento que es anormal, se va a aplanar. Aquí, como la cabeza femoral no se está moviendo bien, no lo está empujando, el acetábulo sigue siendo redondito, pero sí va a generar osteofitos por la enfermedad degenerativa articular asociada. ¿Ok? Miren eso. Está horrible. Está horrible. ¿Ya? El problema de esos es que no hay nada que podamos hacer para salvarle la articulación. Esa cabeza se murió, no tenemos cómo salvarla. ¿Ya? ¿Pudiera ponerse un implante? Sí, pudiera ponerse un implante, son carísimos y en Chile todavía se hacen muy pocos. En el fondo aquí es muy similar a lo que se hace con las displasias de cadera, no me acuerdo si se los comenté. Pero los tratamientos para displasia, lo ideal es hacerlo en etapas tempranas, antes de que se produzca remodelación de la cabeza femoral, que se hace una técnica a nivel de la pelvis, ya en la sínfisis se hace una técnica quirúrgica que le quita el peso a las coxofemorales y evita que se degenere, ¿ya? Pero eso hay que hacerlo antes de que se produzcan los cambios y normalmente nadie lo hace, todos diagnostican las displasias cuando ya han cambiado la articulación. Entonces, en relación con las cabezas femorales en displasia o en esto, más en displasia que en esto, está la alternativa de hacer exéresis de la cabeza femoral, eso significa cortar cabeza y cuello femoral, se saca la articulación completa. El problema es que los dueños ahí te dicen, pero ¿cómo va a pisar si le está sacando la articulación? El grupo muscular de la pierna es tan potente que son capaces de sostener el peso incluso aunque no haya articulación, ¿ya? Lo bueno es que le estamos quitando el dolor al paciente, no le arreglamos la articulación, pero le quitamos el dolor y el perro puede seguir caminando sin cojear, ¿ya? Cuando no se hace exéresis de cabeza y cuello femoral, lo que se puede hacer es denervación de la cápsula articular. Eso significa uno entra a la articulación, externamente pasan con un bisturí y raspan todas las terminales nerviosas. ¿Ya? Le sacan todas las terminales nerviosas. ¿Qué conseguimos con eso? Al paciente ya no le duele, pero la articulación se sigue degenerando. ¿Ya? En estos casos lo que se hace es exéresis de cabeza y cuello. En algunos pacientes de tallas grandes no es una opción porque tienen mucha masa muscular, son muy grandotes, entonces prefieren la denervación. En perros de razas pequeñas andan súper bien, ¿ya? Ahora, el tema con esto es que en la necrosis vascular, los cambios que ya son tardíos pudieran asimilarse a la displasia de cadera, sobre todo si es bilateral. Es mucho más frecuente que sea unilateral, pero pueden encontrar lo que sea bilateral. Pero acuérdense que razas pequeñas, esto sí o sí razas pequeñas, poodle, o sea, toys y micro toys.
y los otros sí o sí en raza grande. Esto yo lo he visto en Poodle Microtoy y vi uno en un Yorkie. ¿Ya? Son perros miniatura, perros de bolsillo. ¿Ya? Ya. Otra opción que tenemos es cuando tenemos disminución de la opacidad ósea, pero que sea de tipo generalizada, es decir, que nos afecte a muchos huesos. Y esto al tiro tenemos que pensar en una alteración que sea de tipo metabólica o nutricional. ¿Ya? El problema es que lo vamos a ver recién cuando la dismineralización sea cercana a un 30 o un 50%. Antes de eso va a ser difícil que se pueda ver en la radiografía. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un desfase entre que empieza la enfermedad y entre que podemos diagnosticarla. ¿Ya? Los hallazgos radiográficos van a hacer que vamos a tener una disminución de la opacidad ósea. Lo que yo les decía es que el problema aquí se presenta en que si están todos los huesos disminuidos de tamaño, ¿cómo puedo saber yo que el hueso está disminuido de tamaño? Una relación bastante sencilla que pueden hacer es que sabemos que lo más radiopaco en una radiografía son los huesos, ¿cierto? Porque no tenemos densidad de metal, solo vamos a tener densidad de hueso, eso es lo más radiopaco. Entonces, si vemos en una radiografía que el hígado se ve más radiopaco que el hueso, yo creo que algo le pasó a esos huesos, ¿sí? Entonces, eso les va a servir como referencia, tienen que buscar qué es lo más radiopaco. Y si los huesos no son los más radiopacos de la radiografía, algo raro pasa, ¿ya? También les va a pasar que van a tener un adelgazamiento de las corticales. Eso también es algo objetivo, pero ustedes van a ver los huesos y se van a ver las corticales muy, muy, muy delgaditas. Y el hueso esponjoso va a ocupar más espacio. Como el hueso compacto ocupa menos espacio, el hueso esponjoso ocupa más espacio, ¿ya? Al tener menos densidad ósea y tener menos hueso compacto, los huesos se vuelven más débiles y se pueden deformar, ¿ya? Se pueden angular o incluso se pueden fracturar, ¿ya? En estas ocasiones pasa que se producen fracturas que se llaman entallo verde, ¿ya? Esto es como cuando ustedes tienen una varilla de pasto verde y la tratan de quebrar y se quiebra en un lado y en el otro sigue y sigue y sigue, por más que uno lo trate de quebrar no se quiebran. Eso mismo pasa con estos huesos, ¿ya? Se fracturan en una parte y por el otro lado siguen unidos. Entonces el hueso crece distinto y crece deformado, ¿ya? También pueden haber fracturas patológicas similar a lo que habíamos visto por las lesiones óseas agresivas. Está la osteodistrofia que se asocia a enfermedades metabólicas, principalmente afectan a los huesos. El más frecuente es el hiperparatiroidismo nutricional secundario. ¿Qué significa esto? El paciente tuvo un desbalance nutricional, no comió lo que tenía que comer, se produjo un desbalance en la relación calcio-fósforo, aumenta el fósforo, baja el calcio. Entonces el organismo lo que hace es activar la paratormona, que se produce en la paratiroides, y lo que hace esta paratormona es buscar calcio, donde sea que haya. ¿Y dónde es el lugar más fácil para sacar calcio? Los huesos. Se pone a sacar calcio de los huesos, y saca, y saca, y saca, y genera la osteodistrofia. ¿Ya? El tema con esto es que antes era muy frecuente, ahora se produce poco porque esto es súper frecuente de ver antes en los gatos, ¿ya? Felinos se veía caleta. Ahora la gente está acostumbrada a alimentar a sus gatos con pellets, entonces ya no se tiene este problema. El problema ocurre, por ejemplo, yo conozco dos casos. Uno es de un gato que era mascota de un propietario de un restaurante topísimo. Entonces el gato comía todos los días filete. Filete, 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 filete y no comía nada más que filete. Uno dice, sí, los gatos son carnívoros estrictos. Súper bien. Pero los gatos cuando cazan se comen huesos, se comen entrañas, se comen el cerebro, se comen la piel. Tienen otros aportes nutricionales, no solo carne. Entonces, si come solo carne, va a tener un desbalance nutricional. Y se genera este problema. El otro caso era de una dueña, no quiero decir que estaba loca, pero sí estaba muy loca. Su gato, Francis, gato tenía como 8 años, y la dueña lo llevaba todas las semanas a la clínica, es que no puede hacer caca, no es que no puede hacer caca, no es que no sé qué.
Ya le tomamos la radiografía, vimos que tenía megacolon. Señora, ¿pero qué está comiendo su gato? Es que él no come nada más que las papillas que yo le doy, porque no le gustan los pellets, no hay caso que quiera comer pellets. Entonces ella le hacía papillas de pollo. Y el gato quedó hospitalizado y el gato se devoraba los pellets, le encantaban los pellets, pero la señora dale porque no le gustan los pellets, entonces yo por eso le tengo que dar papillas de pollo. Le tomamos la radiografía, el pobre gato estaba con un hiperparatiroidismo secundario horrible, se le deformó la columna, se le deformó la cadera, terminó con megacolon secundario, haciéndose enemas todas las semanas. Se le dijo a la señora, lo podemos operar antes de que esto se vuelva crónico. No, pero es que la anestesia, es que me da susto, es que no sé qué, es que mejor que no. Lo llevaba todas las semanas a hacerse enemas. Pobre gato terminó muriéndose porque ya no había caso. No, era horrible. ¿Ya? ¿Cómo se ve son las radiografías? Ya hemos visto algunas radiografías normales. No sé si se recuerdan, pero la forma normal de la columna es así y aquí sigue más bien recta. Miren esa lordosis que se produce ahí. ¿Ya? Lordosis exagerada. El otro cambio que se produce, miren acá, eso está horrible. Fíjense en la forma de la cadera. La cadera en normalidad, si uno lo mira de lado, se ve así. ¿Ya? Como esto pierde densidad ósea y ahí se insertan músculos y ligamentos que están haciendo mucho peso, se empieza a deformar y empieza a cambiar el ángulo y quedan así. ¿Ya? Cambia el ángulo de todos los huesos, cadera, columna y todo. Lo que yo les decía es que si ustedes miran, la densidad de estos huesos no se ve mucho más radiopaca que el hígado. ¿Ya? Pero como están todos los huesos así, de repente puede ser difícil de verlo. Pero si lo comparamos, chuta, ¿sabéis qué? No tiene densidad de hueso, po. Se ven un poquitito más radiolúcidos. Pasa mucho en los animales de zoológico. Animales en cautiverio que también les dan pura carne, ya también se produce un desbalance así. Pasa también con los reptiles que tienen en cautiverio. Gente que se los compra de bonitos, no se educan sobre cómo cuidarlos y se produce desbalance nutricional y no sé, después se mejoran las condiciones, se mejora el alimento, se mejora el medio ambiente, mejora toda su condición y empiezan a poner huevos. Ya les quedó la cadera pequeña. ¿Cómo va a pasar un huevo por esa cadera? ¿Ya? Hay que tener ojo con eso. Lo que yo les decía de que se forman los huesos es por eso. ¿Ya? Como pierden densidad por el peso que tengan, por los ligamentos o los tendones que se insertan ahí, tienden a curvarse e incluso generan fracturas en tallo verde. ¿Ya? De hecho, yo creo que estos miembros se fracturaron. Ahí y ahí. ¿Ya? Entonces, ese es el hiperparatiroidismo secundario nutricional. Por una mala alimentación se produce esta osteopenia. ¿Ya? El problema es que existe otro tipo de hiperparatiroidismo que es secundario pero de tipo renal. ¿Ya? Como es renal, obviamente es esperable que se produzca en animales que son más viejos. ¿Ya? En general en perros viejos. Va a tener signos que son muy semejantes a lo que habíamos visto recién. Se produce una pérdida de densidad ósea, pero la característica que tienen estos pacientes es la llamada mandíbula de goma. ¿Ya? Son pacientes que tú le tomas la mandíbula y se la puedes mover para cualquier lado. Al perro no le duele nada, la mueve. De hecho, hay un video muy bacán en internet, se me olvidó sacárselo. Es de un pastor alemán que un tipo le agarra los caninos y se los aprieta. Y tiene los huesos tan débiles que se pueden mover y no pone ninguna resistencia, ¿ya? Por eso se le llama mandíbula de goma. Entonces la radiografía se ve así. Fíjense, esta es una radiografía de un cráneo normal. Lo más radiopaco son los huesos del cráneo, ¿ya? Y los dientes se ven superpuestos, pero esta otra, miren esta densidad ósea. ¿Ya? Apenas se ve y de hecho los dientes parecieran tener mayor densidad radiográfica que el resto del hueso. Miren esa otra. Esa es una dorso ventral de cráneo normal. Miren cómo está esto de deformado, las mandíbulas como que están juntas. ¿Ya? Y de hecho la densidad de los dientes es mayor que la de los huesos. ¿Ya? Al final el mecanismo es el mismo. Por un problema renal se produce un desbalance en el fósforo y en el calcio. Se activa la parotormona y saca calcio de donde encuentra. Y en general tienden a hacerlo más de cráneo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas?
Súper, acuérdense que hasta esta materia entra en la prueba. ¿Ya? Tomémonos un break. ¿Nos Profe. vamos a la una? Finalmente, ¿cuántas pruebas eran? No me han contestado, así que lo que vamos a hacer, porque obviamente a ustedes les conviene más tener más pruebas, así por lo menos después sacamos un promedio, no les voy a hacer una prueba de todo el semestre, los mato, una prueba de todo el semestre, ¿ya? Así que me da lo mismo lo que me digan, vamos a hacer 3 pruebas, y por último si me dicen tenemos que tener 2, promediamos, Ya. ¿ya? Hacemos promedio y así tienen más notas.